Bueno, ya está con nosotros Pedro Fernández, de la acusación popular en todo el asunto del proceso de Vox. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, hoy han declarado, vamos a ver las imágenes de Marta Rovira y Marta Pascal, las número 2, por llamarlo de alguna manera, tanto del PDeCAT, de la antigua Convergencia, y ahí ven Marta Rovira de Esquerra Republicana. ¿Por qué? Declaraban en el Tribunal Supremo en calidad de imputadas, investigadas, ya que el juez Llarena considera que tuvieron un papel activo en lo que es la preparación del golpe de Estado del 27 de octubre y el referéndum del 1 de octubre. Todo ello a raíz de la incautación de una agenda, de una Moleskine, al número 2 de Oriol Junqueras, en la que día a día, o reunión a reunión, iba narrando y describiendo en esa Moleskine, en esa agenda, bueno, todas las reuniones, iba como acusa de recibo, ¿no? Las actas, y ellas salían en diferentes momentos. Además de que Marta Rovira ha salido en varias de las investigaciones y llamadas interceptadas por la Guardia Civil, que, como saben, es la que está investigando todo el proceso. Bueno, Pedro, no sé si tenemos ya a nuestra compañera Alba Vila lista para que nos haga un resumen de lo que ha ocurrido hoy. Si está preparada, conectamos con ella. Sí, efectivamente está. Alba Vila, buenas noches. Cuéntanos los entresijos, el ABC de lo que han declarado hoy tanto Rovira como Pascal. Buenas noches, Gonzalo. Pues hemos resumido la comparecencia de ambas en 5 partes. La primera clave es que tanto Rovira como Pascal parecían mostrar una especie de amnesia selectiva. Es decir, cuando eran preguntadas por reuniones a nivel parlamentario, se acordaban perfectamente, pero sin embargo, cuando la Fiscalía les preguntaba sobre declaraciones ante los medios de comunicación como estas, pues no recordaban bien si lo habían dicho o no. Nosotros lo tenemos muy claro. Lo que vamos a hacer es utilizar todos los mecanismos legales para proteger el derecho de voto de los ciudadanos de Cataluña. Y ante esta situación, nosotros lo que queremos decir hoy es que también hemos estudiado y conocemos el marco legal y sabemos perfectamente que votar no es un delito. Otra clave muy importante es que las dos han reconocido que el referéndum del 1 de octubre no era legal y que aún así votaron. Rovira lo afirmaba con un gesto asintiendo la cabeza, y Pascal dijo que ella nunca recibió notificaciones personales diciéndole que el Tribunal Constitucional había anulado el referéndum, pero que se había enterado gracias a la prensa. También han sido preguntadas por los actos de violencia contra la Guardia Civil ocurridos el 20 de septiembre frente a la Consellería de Economía. Tanto una como la otra han contestado con evasivas o sin especificar. Pascal, por ejemplo, decía que la violencia le disgustaba, pero ninguna de las dos han condenado los hechos específicamente. Y atención a los que le vamos a contar ahora. Tanto Rovira como Pascal han dicho ante el juez que la declaración unilateral de independencia en el Parlamento era algo político y sin efectos jurídicos, es decir, para abrir un proceso electoral posterior. Reniegan ahora de la independencia, discurso exactamente igual al de sus compañeros independentistas ante el juez, que hemos estado viendo a lo largo de estas 2 semanas. Y aquí Rovira hace un inciso. Asegura que el día del referéndum, al ver las cargas policiales, intentó convencer a Carles Puigdemont de que se terminase la votación. Y también reconocen que estuvieron al menos en 2 reuniones con Puigdemont en Bruselas, pero dicen que solo hablaron de temas personales, nada de independencia. Así que de momento ambas están libres. Rovira con medidas cautelares y con una libertad bajo fianza de 60.000 euros. ¿Y por qué una sí y a la otra no? Pues porque ambas se encuentran en situaciones diferentes. Mientras Rovira aparece en todos los informes de la Guardia Civil, Marta Pascal no ocupa ningún cargo público y tan solo aparece pasada en el Comité Ejecutivo de Enfocats. Bueno, Pedro, ¿buen resumen? Sí, perfecto. Bueno, como decías, han tenido una especie de anestesia selectiva, ¿no? ¿Por qué lo has definido así? Amnesia, más Amnesia, anestesia, digo yo. Dios mío de vida. Es que, en fin, sí. Cuéntanos. Sí, no, la amnesia selectiva viene porque cuando se le preguntaban sobre actos que tenían que ver con su función parlamentaria, pues se acordaban de reuniones, de fechas, de temas, y cuando ya se les empezaba a preguntar sobre las reuniones que vienen documentadas en la agenda de Jové, pues ya entonces no recordaban absolutamente nada, ni fechas, ni temas, ni lugares, ni personas que estaban presentes, ¿no? Y luego es curioso también porque otra de las cosas que no recordaban son sus propias manifestaciones a los medios de comunicación previas al 1 de octubre. Se les preguntó sobre eso y ya no recordaban lo que habían manifestado en los medios en aquellos momentos, ¿no? Por eso llamamos amnesia selectiva, ¿no? Y el juez ahí no puede sacar la grabadora o recordarle, oiga, usted dijo esto y demás. Pregunto, no sé cómo funciona un interrogatorio de este tipo.
tipo, ¿eh? No, simplemente... No se puede tirar de hemeroteca, como haríamos aquí, por ejemplo. No, lo que se aportan son los artículos de prensa, es tan sencillo como eso. Y entonces ahí aparecen los textuales de las manifestaciones y de alguna manera, pues, si dice que no lo recuerda, pues se presume que la veracidad de las noticias y de las manifestaciones que hicieron en su día en prensa, pues si no se pueden desvirtuar o con pruebas de alguna manera, pues se consideran que son ciertas. El juez Llarena, la verdad que es muy educado en ese sentido, y entonces simplemente recibe la respuesta y aunque no se corresponda con la documentación o con lo que se está preguntando, no suele insistir mucho más, toma sus notas y pasamos a la siguiente. Y luego él pregunta. decidirá en consecuencia, Correcto. ¿no? Eso lo aportan las partes, ¿verdad? La acusación es la que pues, aporta ese tipo de pruebas, y entonces esto es por explicarle a la gente, Sí. es un poco Explique. justicia rogada, ¿no? Es decir, la gente, el juez se limita a ver que lo que aporta la parte, la acusación, lo que dice la defensa, y luego contrasta pues todas las pruebas que se van aportando en el... Sí, lo que pasa que es verdad que ahora con el tema de las redes sociales... que también se puede hacer de oficio, hay pruebas... Claro, no, pero aparte en los escritos se ponen los enlaces de los medios y sale automáticamente la noticia, con lo cual ni siquiera sería necesario aportar el artículo en papel directamente, ¿no? O sea que eso queda acreditado fácilmente. No, el juez también puede solicitar alguna prueba cuando no le ha quedado muy claro de oficio alguna cuestión que las partes hayan aportado al proceso. De hecho, las declaraciones de hoy han sido a instancia del propio magistrado, no a instancia de la Fiscalía en su momento. O sea que... Bueno, vamos a ver, del 1 de octubre ha dicho Marta Rovira que en cuanto se empezaron a producir lo que ella ha calificado como episodios de violencia, que entiendo que se refiere a determinadas actuaciones policiales, pidió la suspensión, pero que fue Puigdemont el que dijo que nanay, que se seguía. En principio lo que ha dicho es que se dirigió a Puigdemont para poder paralizar la votación y que este dijo que efectivamente que no, pero yo de alguna manera no conozco ninguna manifestación pública de la señora Rovira manifestando que había que paralizar esa votación. Y luego además cuando se produce supuestamente esa conversación ya estaba avanzado el día, con lo cual no tenía tampoco efectos prácticos, la votación se había practicado en su mayor parte, o sea que de alguna manera creo que es una manera de salvar su situación procesal, una vez más, unida a otros argumentos que suelen emplear tanto las investigadas hoy como en los días anteriores. Tengo curiosidad, señor Fernández, si sobre esto que dijo Marta Rovira después del referéndum, en una radio catalana, en RAC1, en concreto sobre muertos en la calle, se le ha preguntado hoy. Entiendo que ustedes seguro que lo hubieran preguntado, pero como no les han dejado formular preguntas, escuchamos. El que el govern no estava disposat a acceptar era un escenari de violència extrema, amb morts al carrer, perquè era així com se'ns feia arribar per part de l'Estat. Morts al carrer? Sí, directament. Ens deien això, que hi hauria sang i que havíem d'aturar perquè estaven preparadíssims i que no dubtarien i que aquesta vegada no serien pilotes de goma com l'1 d'octubre. Pedro, no le han preguntado por ello, supongo. No, no se ha preguntado sobre ello. Yo creo que era más interesante preguntar si ella condenaba los actos de violencia que se produjeron el 20 de septiembre. Yo creo que esa es realmente la pregunta interesante, ¿no? Porque, ¿y qué ha dicho? Bueno, pues contestan con evasivas. Es decir, dicen que están en contra de toda la violencia, venga de donde venga, pero cuando se le pregunta sobre un hecho y un momento concreto, en este caso que afectaba a la comisión judicial, que la letrada de la Administración de Justicia tuvo que salir por la azotea del edificio, además se le ha preguntado insistentemente por el Ministerio Fiscal sobre ese suceso, pues lo que dicen es que ellos lo conocieron a posteriori y que no lo sabían, pero bueno, y se les pregunta, bueno, pero ustedes lo condenan. Pues no acaban de decir que lo condenan, es decir, que es la estrategia que han venido siguiendo también hasta ahora todos los investigados. Bueno, vamos a ver, antes de soltar el análisis de la mesa, Pedro, mañana declara otro peso pesado importante del independentismo, es Artur Mas. Con él empezó todo, por llamarlo de alguna manera, cómo radicalizó todo a raíz de las manifestaciones, dice él, multitudinarias de los 11 de septiembre. Pero hace 2 años que él dejó el cargo en Puigdemont, pero este mal llamado proceso lo había iniciado él de alguna manera, según Enfocats, unos meses antes, con lo cual tiene un papel determinante. No solamente porque lo iniciara, sino porque en las reuniones que vienen documentadas en la agenda de Jové, aparece en las reuniones más relevantes que se produjeron con la cúpula de la Generalidad. Es decir, no hay reunión en la que estuviera Puigdemont, Junqueras, Marta Rovira, que no estuviera él.
Con lo cual, aunque no está en un cargo público, sí es verdad que ha estado en la sombra, de alguna manera influyendo en el cauce que llevaba el proceso de independencia. Por cierto, ¿por qué han pedido hoy prisión para Marta Rovira y para Pascal? No, para Pascal no se ha pedido prisión. ¿Ustedes tampoco? No, no, no. Ah, pues para Rovira, disculpe. Lo que ha ocurrido es lo siguiente. Nosotros no íbamos predispuestos a pedir la vista del 505, que es la que examina la situación personal del investigado, pero a raíz de las preguntas, cómo ha contestado al Ministerio Fiscal y sobre todo que a nosotros no ha querido contestarnos, pero le hemos hecho unas preguntas muy concretas y muy claras y no ha querido, no ha tenido bien a contestar, es cuando en ese momento yo al instructor Llarena le he adelantado nuestra solicitud de que se activase la comparecencia del 505. Y ahí pues es cuando se ha pedido directamente para los no versados. Sí, perfecto. El 505 entiendo que es la petición de... Bueno, cuando ocurren declaraciones, en este caso de investigados, en determinadas situaciones, si lo pide el fiscal o alguna de las partes acusadoras, en este caso la acusación popular o incluso el abogado del Estado que estaba hoy presente, pues después del interrogatorio a continuación se produce una comparecencia en la que los letrados, el que pide la comparecencia para pedir medidas cautelares, pues hace sus alegaciones, lo motiva. Las partes que están en contra, pues evidentemente manifiestan su oposición y allí mismo pues el juez acuerda si hay medidas cautelares o no. Ese es el procedimiento. En el caso de Marta Rovira así se ha hecho, se ha solicitado, se ha producido esa audiencia, nosotros hemos planteado nuestras alegaciones, el Ministerio Fiscal se ha adherido parcialmente, sí en cuanto a medidas cautelares, no en cuanto a la medida concreta de ingreso en prisión, prisión provisional sin fianza, y el abogado del Estado se ha adherido a lo que ha dicho el Ministerio Fiscal. Y la defensa de Rovira lo que ha hecho ha sido oponerse, y ahí ha decidido. En el caso de Marta Pascal, pues no se ha dado la situación porque nadie ha pedido esa audiencia del 505. Bueno, reflexiones de lo que hoy hemos vivido en el Tribunal Supremo, de lo que ha supuesto, también de los que faltan por declarar. Artur Mas mañana, pasado mañana le preguntaré por Ana Gabriel, si cree que va a comparecer ante el juez, ¿no? Reflexiones. Bueno, a mí lo que me parece es que esta gente, siguiendo el símil taurino, pues esta gente en cuanto ve un poquito el peligro se acula en tablas. O sea, son mansos, pero mansos, quieren salir por donde han entrado con el menor daño posible. Y además me parece que, bueno, es vergonzoso todo lo que está ocurriendo y además es un ridículo. Están haciendo un ridículo tal que yo creo que ni ellos mismos saben por dónde salir. Y eso que simplemente el gobierno lo único que ha hecho es darles una larga cambiada, suavecita, sin mucho, porque claro, si se les metiese el rejón de muerte, que se les puede meter el rejón de muerte ahora, es que tendrían que salir con la bandera blanca y pidiendo árnica desde el primer día. Yo creo que sinceramente el escenario que tienen estas no tienen un escenario tan complicado como algunos otros que sí han estado directamente, aunque ellas han sido unas partícipes importantes de lo que ha sucedido, pero el escenario que tienen todos ellos es un escenario judicial largo, como he venido diciendo a lo largo de algunos programas en los que he intervenido, y el escenario político que tienen es muy corto. Yo creo que aquí hay una generación de políticos en Cataluña que yo creo que además se han dado cuenta de que por las bravas no se puede conseguir y lo que van a intentar desde el punto de vista de su estrategia política es intentar quitarse primero a Puigdemont, que les está viniendo muy bien como tonto útil para ver qué hacen en la salida, están intentando ganar tiempo, ya están a punto de quitársele de en medio y posteriormente van a intentar dar un paso hacia atrás para impulsarse, es decir, van a ir ahora porque saben que esta les ha salido mal, van a intentar seguir con esas estructuras de Estado soterradas que siguen larvadas y que el 155 no ha profundizado ni se ha cargado, y en unos años vamos a seguir teniendo este mismo problema que tenemos en la actualidad porque se va a cerrar en falso, desgraciadamente, cuando tenemos una oportunidad histórica de cerrarlo de verdad. Opiniones al respecto, Mariano. Bueno, yo creo que lo que hemos visto hoy con Marta Rovira, sobre todo, es el rostro de la cobardía, del separatismo más cobarde, ¿no? Lo estamos viendo que cuando llega el momento de la verdad, pues se acobardan. Y hay muchos casos. Bueno, el primer cobarde número uno del separatismo pues es Puigdemont, que es el que salió corriendo, ¿no? y sigue ahí huido de la justicia en Bélgica. Pero hay más casos, hay otros casos, y el último pues está siendo el de Marta Rovira, que recuerda algunas cosas, las que más le interesan, y otras parece ser que las ha olvidado. Bueno, Marta Rovira estaba en el núcleo duro del movimiento golpista.
Es decir, formaba parte pues, de ese grupo de personas que lo organizó todo para llegar a la declaración de independencia de Cataluña. Es decir, no lo olvidemos, ella estaba ahí con Puigdemont, con Junqueras y con los que mandaban realmente en el golpe. Y así aparece también en los informes policiales. Es decir, ella es protagonista de todo este proceso golpista que ellos querían que llevara a la declaración final de la independencia, que es la declaración que hicieron el día 27, y que dicen que era algo simbólico, pero resulta que sus socios de la CUP pues les han descubierto, porque han dicho que de simbólico nada, que esa declaración era absolutamente real y con el propósito de llevarla a la práctica. Es decir, pues ahora se tienen que atener a las consecuencias. Yo creo que después de todo esto que estamos viendo y de las declaraciones que vamos a ver esta semana, la de Artur Mas, la de Ana Gabriel también me parece que va a ser muy significativa si se produce, que todavía no está claro que vaya a venir de Suiza o de donde esté. Una anticapitalista en Suiza. Sí, bueno, sí. Vamos a ver si aparece o cuál es la estrategia que está haciendo exactamente con su abogado en Suiza. Yo creo que al final de todo esto, lo más interesante sería que el procesamiento se hiciera cuanto antes porque el procesamiento lleva aparejado la inhabilitación para los cargos pues los que están ahí. Por ejemplo, Puigdemont, Junqueras. Es decir, es importante que esto no se alargue en el tiempo durante meses, durante años, y que se dé un paso ya decisivo para aclararnos todos y para situar a cada uno en su sitio, que en este momento, en una situación anormal en Cataluña, pues sería importante también. Pues yo creo que sobre esa cuestión de plazos que planteas, Mariano, no va a haber que esperar mucho, porque Llarena ha dejado entrever que no tiene intención de que esto se alargue demasiado en el tiempo. Es más, incluso pues ha comunicado su intención de no ampliar más la lista de personas a las que va a llamar a declarar, y si no me equivoco, los plazos que se barajan en el tribunal son los de apertura de juicio oral a la vuelta de verano. Por tanto, a partir de ahí... ¿Sí? ¿Vuelta de verano? Incluso antes se sospechaba que antes, pero va a ser complicado de todas formas, porque, por ejemplo, en el 13 hay una persona que está investigada, que es Lluís Salvador Tenesà, que es desaforado, es diputado ahora mismo en el Parlamento catalán y no puede ser investigado en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, entonces tendrá que ir a un tribunal que lleve los aforamientos. Sí, tendrá que asumir lo Supremo con... Claro, entonces eso por un lado. Y luego, ¿qué pasa con los que están fugados? Es decir, va a abrir piezas separadas con respecto a ellos, va a esperar a que vuelvan de Bruselas, va a activar la orden internacional de búsqueda y captura. Es que se plantean una serie de cuestiones que tienen todavía que resolverse. Sí, esa cuestión... Y perdón, sí, únicamente recientemente, hace unas semanas, el señor Forn solicitó la acumulación de la causa de la Audiencia Nacional con respecto a Trapero, que se acumulará al Tribunal Supremo. Nosotros, aunque no compartimos la tesis, la situación procesal del señor Forn, desde luego sí estamos de acuerdo en que la causa de la Audiencia Nacional con respecto a Trapero tenía que haberse acumulado al Supremo, porque forma parte de la pieza fundamental de todo el proceso. Entonces, hay cuestiones que se tienen que resolver realmente. Sí, y se han complicado las cosas con hechos que han sucedido en las últimas horas, días, ¿no? Me refiero a la cuestión de Ana Gabriel. En principio, las informaciones que yo barajo es que pretende quedarse en Suiza. Claro, esto plantea al tribunal la difícil decisión de si volver a activar una orden de detención europea, en este caso en Suiza, con toda la complicación que supuso en su momento cuando esto se hizo en Bélgica. Entonces entiendo que esta va a ser una de las decisiones más importantes para los próximos días. Pero cuando sepamos si Ana Gabriel finalmente toma esta decisión, que parece que está tomada, la de quedarse en Suiza, aunque muchos medios es verdad que se han ubicado en Venezuela, en Cuba... Estuvo en Venezuela. Un segundo, déjame escuchar lo que decía este fin de semana en un acto electoral, en un acto de partido de la CUP, enviaba una nota de voz con el siguiente texto. Por cierto, para mañana ha anunciado una rueda de prensa en la que va a explicar su estrategia de defensa. Pero escuchemos a Ana Gabriel. Temps estranys, però poden ser també temps de canvis, i és de moments així d'on sempre n'han sortit les veritables transformacions. La persecució política a l'independentisme, que coneixem tan bé, ara pren noves formes i abasta nous espais. I no podem ni hem d'oblidar a cap de les persones represaliades. A cap. Per això vull enviar una abraçada especial a totes les companyes que en un moment o altre heu sofert la repressió. Bueno, esto decía Ana Gabriel. Por cierto, Pedro, ¿cree usted que va a venir o no? Porque se decía que a ver lo que ocurría con Rovira, con Pascal, mañana con Artur Mas, que si iban a prisión preventiva no venía, pero no yendo,
¿Quién sabe? A nosotros nos ha llegado información ¿De que no de un sentido y de otro. De un sentido y de otro. Pero no sabría decir. No sabría decir porque, entre otras cosas, yo creo que puedo estar pendiente también de lo que pase mañana con Artur Mas, ¿no? O sea que, en fin, es difícil saberlo. Sí, pero bueno, lo que apuntaba Gonzalo yo creo que es muy interesante porque, y lo que a mí me cuenta parte del tribunal es que lo más probable es que si Ana Gabriel se presenta, así como entre después de la declaración, lo más probable es que no tenga una petición de encarcelamiento preventivo. Tendría posibilidades de no verse sometido a esa situación. Ahora, digamos que engatillarse en Suiza, yo creo que nos puede alterar esto que decíamos de los plazos de septiembre con apertura de juicio oral y que puede complicar un poco el proceso y probablemente pueda complicar también la situación procesal de la propia Ana Gabriel, que tendrá que tomar la decisión en las próximas horas para ver qué es lo que Viendo los decide. antecedentes, desde luego complicaría su situación que se quedase en Suiza, realmente. ¿Y del resto afectaría el resto? No. Lo digo no. porque igual que en muchos autos, lo vimos de Lamela y en Llarena, que la huida de Puigdemont había afectado al resto de imputados, en este caso no, ¿no? Con el instructor Llarena no está ocurriendo eso, es decir, se está atendiendo a la situación personal de cada uno de los afectados, punto. Bien. Por cierto, si se fuera, habría euroorden, pero Suiza no está, digamos, dentro del espacio de la Unión Europea, pero hay un tratado de extradición entre ambos países, ¿no? Pero sería más largo que si fuese de la Unión Europea, o sea, más de un año como mínimo, ¿o no? Bueno, pues es que también depende un poco de los delitos por los que vayan a pedir la extradición, se curse la orden. Es que el tema de las órdenes internacionales va a plantear muchísimos problemas. Es decir, eso es... Sí, pero lo que dice Gonzalo es verdad que al no existir no sería tan rápido, pero sí que parece, yo esto no me lo conozco bien en el ordenamiento jurídico suizo y sobre todo desde el punto de vista penal, pero sí que parece que en Suiza el Código Penal establece un delito parecido, un delito de rebelión con violencia, creo, por lo que he escuchado por ahí, me había dicho que no lo he tratado en profundidad. Lo que sí me parece es lo que decía Gonzalo, la situación de Ana Gabriel, tal y como ha ido la instrucción, no parece que si se presenta tenga posibilidades de ir en directa, que haya una medida cautelar de prisión, por lo que estamos viendo, porque se ha limitado la medida cautelar de prisión a los que estaban, por así decirlo, en primera línea de verdad. De gobierno. De gobierno, efectivamente. Entonces Ana Gabriel, si no se presenta, pues será por otro motivo, pero como no se presente, desde luego va a quedar en una posición jurídica bastante peor a la que está. Ana Gabriel sí verá que es más mediática o más conocida, pero claro, luego después, si acudimos a los informes de Guardia Civil, no es de las que más relevancia ha tenido en el proceso, es decir, y actualmente además influye mucho el hecho de que ahora mismo no es diputada, y eso es importante. Eso es uno de los argumentos que yo creo que tiene en cuenta el instructor a la hora de determinar si existe esa reiteración delictiva. Fernando. Bueno, esto es un circo que además, en fin, se está llenando de payasos, ¿no? Yo lamento verdaderamente esta situación que está viviendo España, porque da una imagen penosa y desde luego esta gente son una panda de miserables, como demuestran cada vez que comparecen ante un juez. Pero no nos equivoquemos, es una estrategia. Para empezar, ellos no reconocen esos tribunales. Hace ya mucho tiempo que Artur Mas dijo que no reconocía la jurisdicción del Tribunal Supremo sobre Cataluña. Por tanto, son tribunales que están de un país que está ocupando su país, desde su punto de vista. Y desde ese punto de vista, y además cuando no se tiene mucho sentido del honor, pues la mentira es una opción. Y una opción que ejercen con asiduidad. Y se están aprovechando de la debilidad de un Estado del que se están choteando con todas las letras, que creo que son 9. Pero no me extraña, porque nos roban, en un depósito judicial, resulta que nos roban la lancha de un narcotraficante hace 2 días, que manda narices de 12 metros de eslora. El otro día sacan a un narcotraficante que estaba detenido en un hospital delante de 2 policías y se lo llevan como si fuera un regalo de Papá Noel. Hoy mismo Maite Pagazartundúa está asegurando que la Audiencia Nacional no recoge muchas de las denuncias de las asociaciones de víctimas contra los asesinos de ETA, contra los que también se cachondean de eso. De hecho, los derrotados de ETA acaban de celebrar por todo lo alto, sin ninguna pinta de ser derrotados, la llegada de 2 chivatos de ETA a su pueblo. En fin, Puigdemont está en Bélgica. A Ana Gabriel lo mismo le apetece venir porque hace mucho frío en Suiza, que no viene.
Y el Estado a todo esto, ¿qué demonios está haciendo? Pues aparte del ridículo, que lleva ya mucho tiempo haciéndolo. Hombre, yo creo que deberíamos exigirle todos un poquito más al Estado y que tome las medidas preventivas. Ya tuvimos ocasión de decirlo todos los días, y que tampoco estaría de más que si el Estado alguna vez, en fin, tuviera que pasarse un poquito en la aplicación de la ley, digamos, para precisamente dar cumplimiento a su espíritu. Y si alguien tiene que recurrir la actuación del Estado, pues que la recurran otros, pero que no sea siempre el Estado, ¿no? Pero Fernando, yo aquí diferenciaría claramente entre el Gobierno y el Estado. Yo creo que el Estado está funcionando. Yo creo que ha habido más fallas en el Gobierno que en el Estado, porque estamos viendo que el Poder Judicial no está parado. O sea, es decir, que podríamos hacer más cosas, vale, bien. A mí el peligro que realmente lo he apuntado anteriormente, a mí el peligro que veo es que parte del independentismo está viendo ya que no consiguen absolutamente nada, que están en un callejón sin salida, y que entonces la idea es: vamos a volver a coger las instituciones de autogobierno, que además tenemos un poder grande, vamos a hacer con que sí, ya somos todos muy buenos y vamos a cumplir la ley, desde ahí vamos a seguir haciendo lo que nos da la gana y vamos a echar al Estado de aquí, porque la visibilidad y la presencia del Estado en Cataluña desde hace mucho tiempo es prácticamente inexistente, y entonces cerremos esto en falso, que el Gobierno se quede tan tranquilo y dice: uy, qué bien, ya nos hemos quitado este problema del medio, y el siguiente que venga que lidie con la próxima crisis constitucional que nos provoque esta gente. Ese verdaderamente es el peligro. De financiarlos, es que seguimos financiándolos. Claro, ese es el problema, cerrar en falso esta crisis, porque tenemos una oportunidad histórica, más allá de la cortina de humo que está lanzando ahora el Gobierno para luchar en sus cuitas con Ciudadanos sobre el tema de la lengua, que es muy importante y me parece muy importante, pero no es el único tema para acabar con más de 40 años de permisividad, de deslealtad institucional, que es a lo que nos ha conducido estos señores y en la situación que estamos viviendo en la actualidad. A ver, Rocío. Claro, pero este ha sido un punto de inflexión muy importante, que estos señores estén sentados en el banquillo. Porque estos señores que tuvieran una Moleskine en el cajón de su mesa y pensaran que nadie iba a ir a por ellos, muestra la impunidad de la que han gozado durante todos estos años. Estos señores estaban en la Operación Diálogo con nuestra vicepresidenta, en que se estaba hablando de la impunidad. Claro, es que nadie pensaba, no pensaban que iban a ir a por ellos, porque durante 30 años nadie ha ido a por ellos, nadie ha tenido la voluntad política de ir a por ellos. Y esto es un punto de inflexión muy importante, porque ahora se ven en el banquillo. Y ahora se ven que realmente pueden acabar muchos de ellos en la cárcel, que es como tienen que acabar por el bien de España. Y además, claro, todos estos van a cargar contra Puigdemont, que es el que está fuera, pero no nos engañemos, el independentismo modula la intensidad según le conviene, y tiene recambios, y a uno lo dejará en Bruselas, otros pasarán por la cárcel, pero modulará su discurso, y al final llegaremos a aquello que decía Rajoy una semana antes de la declaración de independencia en un vídeo publicado en El País, que decía: tengo ganas de que vuelva el nacionalismo pactista. Y esta no será una declaración, si la hay, simbólica, y no tendrá efectos jurídicos. Qué casualidad, lo mismo que dice en el banquillo la señora Rovira, ¿verdad? Es que a mí, yo otra cosa no, pero memoria no tendrá efectos jurídicos, no tendrá efectos jurídicos. Es que parece mentira, es que hasta que Vox no está personado ahí, estos señores se consideraban impunes. Es que sobre la mesa estaba que, oye, chicos, a ver si os portáis bien y llegamos a un pacto y volvemos a empezar, empieza la rueda a empezar. Y es importantísimo la declaración mañana de Artur Mas, porque Artur Mas es el gran muñidor, junto con otros que han sido sus cómplices, porque también hay que recordar que estos señores no hubieran llegado donde han llegado si no hubieran tenido al PP y PSOE durante muchos años, sentándose en la mesa con ellos, dándole lo que es de todos los españoles. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y esta es la importancia política que tiene esto, que hay un punto de inflexión y que estos señores por primera vez no son impunes y por primera vez ven como que se detiene a su gente y como están hablando con el gobierno de una cosa y les están deteniendo a la gente por otro lado. Se acabó. Entonces, vamos a ver cómo acaba esto. Esto ocurría acabar con ellos en el Supremo, y no quiero despedir a Pedro sin ver el auto de la juez Lamela de la Audiencia Nacional, demoledor, por el cual decide ampliar la imputación de los delitos al ex mayor de los Mossos d'Esquadra, el señor Trapero, por sedición, dice, en este caso por el 21 de octubre. Dice que el presente procedimiento que sigue contra Trapero por delito de sedición en las fechas del 20 y del 21 de septiembre, y que ahora la investigación practicada tras el auto del 3 de octubre ha permitido recabar nuevos indicios que ponen de manifiesto la existencia de una compleja y heterogénea organización
unida por el propósito de lograr la secesión en Cataluña y su proclamación como república independiente. Por ello, la jueza Lamela dice que para asegurar el éxito del proceso hacia la declaración de independencia resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos de Escuadra. Añade la magistrada que dentro del marco descrito destaca la actitud de los Mossos en las distintas movilizaciones sociales impulsadas desde asociaciones independentistas para respaldar la consecución de los fines secesionistas, manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la policía y de la Guardia Civil. Y ojo, evitando intervenir en los casos en los que los miembros de los citados cuerpos, policía y Guardia Civil, eran agredidos. Es decir, que Trapero no hizo lo posible para evitar que en estas manifestaciones se agrediese a policía y a Guardia Civil por parte de los manifestantes. Y por último, que Trapero, la actuación de los Mossos del 1 de octubre fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia. Bueno, en definitiva, Pedro, la jueza Lamela, demoledora, imputando otro delito en el de sedición por la organización del 1 de octubre a Trapero. Sí, pero bueno, esto, aunque Lamela ha dictado el auto y en ese sentido y es duro, esto no hace más que corroborar los informes de Guardia Civil, que desde el principio mantenían que esto era una organización delictiva, con una actuación coordinada, cada uno cumpliendo su papel, y sobre todo y especialmente la declaración del coronel Pérez de los Cobos, que eso sí que fue demoledor. Eso sí que fue demoledor para sacar a la luz lo que la inexistente relación y la falta de confianza total de Policía Nacional y Guardia Civil con respecto a los mandos de los Mossos, con los que llegado un momento ni siquiera ya renunció a reunirse con ellos porque sabía que estaban entorpeciendo el proceso. Bueno, una pregunta del profesor. Una cosa importante, pues yo creo, Pedro, que tanto la juez Lamela como Llarena están haciendo un trabajo de instrucción. Tú me dirás, me corriges si no estoy en lo cierto. A mí me está pareciendo un trabajo bastante profesional y muy exhaustivo. Es verdad que los informes de la Guardia Civil pues, son muy claritos al respecto, pero me parece que están realizando una buena instrucción. Lo que sí te quería preguntar, vosotros desde dentro, como parte que sois acusación, la acción pública, estáis ejerciendo la acción pública, ¿habéis visto algún cambio en la Fiscalía, sobre todo teniendo en cuenta que ha habido un cambio en la Fiscalía General del Estado, de la posición de la Fiscalía a lo largo de estos meses? En general, ¿De una posición más dura a una posición un poco más blanda? En general, se ha mantenido una posición similar en todo este proceso. Sí es verdad que, por ejemplo, en el día de hoy, cuando le hemos comentado que, por cortesía, que íbamos a pedir la prisión provisional sin fianza, de alguna manera hemos visto que ahí, es decir, lo habían pensado, pero no querían llegar hasta ese punto, ¿no? Y la verdad que, desde el punto de vista objetivo, es un poco inexplicable que se haya decretado, como se ha decretado, el ingreso en prisión provisional sin fianza para Oriol Junqueras y no para Marta Rovira. Están en la misma situación, es que es idéntica, tanto en la intervención que ha tenido en todo el proceso como el nivel de responsabilidad e incluso los efectos de lesividad en el caso de reiteración delictiva, con lo cual ahí sí que ha habido cierto cambio. Bueno, uno básicamente era el vicepresidente, ¿no? Tenía poder ejecutivo, digamos. No, sí, pero la otra también tenía actuaciones cualificadas. Ya, pero el vicepresidente del gobierno, que entiendo que es por donde habrá tirado Llarena. Bueno, que no hay tiempo para más, que nos tenemos que ir.